Para el encendido de la máquina, una vez la tenemos conectada, encendemos el interruptor general, quitamos la parada de emergencia y la pantalla nos sale el menú de bienvenida, indicando que ya podemos referenciar la máquina. Para referenciar la máquina, importante, separamos un poco la sierra para no golpear con la muela de forma accidental, así que la retiro un poco hacia atrás, suficiente, en caso que esté puesta la sierra. Si no estuviera puesta, mejor que mejor. Y cerramos la cabina, porque si no, no nos dejará hacer movimientos automáticos. Si hubiera algún eje que molesta o no está en posición, sin referenciar, podemos mover los ejes manualmente para separarlos y evitar la colisión. Una vez todo está correcto, pulsamos el botón Start, nos indica que se iniciará el referenciado de los ejes, y cuando vuelvo a pulsar el Start para confirmar, la máquina inicia el referenciado automático. Una vez el referenciado ya ha acabado, nos aparecerá el menú o panel de trabajo. La máquina como estándar viene como destalonadora y solo permite destalonar. El afilado de la cara y el afilado del dorso es opcional. Cuando pedimos la máquina con este opcional, que incluye el eje B que hemos visto referenciar, nos aparece aquí tanto el afilado de la cara como del dorso. Cada uno tiene sus funciones y la piedra que necesita. Vamos a ver el primero, destalonado. Para el destalonado, como con todas las máquinas élite, configuramos la pantalla, como el número de dientes, pasos de diente, el recorrido de destalonado que queremos realizar, la velocidad de la pasada de destalonado y la distancia de apartar muela, que es una distancia mínima que necesitamos para que la uña de avance pueda avanzar. También podemos configurar la velocidad de avance de la uña, así como en qué ángulo queremos destalonar, importantísimo. El ángulo de destalonado, recordemos, siempre suele ser un poco mayor al ángulo del afilado del dorso. La carga de afilado y por último podemos guardar o indicar si hay algún diente que no queremos hacer. Una vez guardamos, si apretamos el botón Start, la máquina se posicionará. Importante, utilizar la piedra adecuada. Aquí tenemos la piedra de diamante para el afilado del dorso. Tenemos que cambiar la piedra por una piedra de corindón para el destalonado.